Hola, buenas tardes. Somos el equipo POPS y hoy vamos a hablar sobre el ciclo de vida de una base de datos y todo lo que conlleva. En la actualidad, el enfoque de base de datos es extensamente utilizado por ser la única solución posible para manejar grandes volúmenes de datos, la complejidad de la extracción de datos y la concurrencia de ellos. Un dato es una representación simbólica de un atributo o variable. Los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Un dato por sí mismo no constituye información, es el procesamiento de los datos lo que nos proporciona información. Se llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Después de ver qué es un dato y qué es una base de datos, podemos pasar a ver cuáles son las primeras 5 etapas de este. Planificación del proyecto. Esta etapa conlleva la planificación de cómo se pueden llevar a cabo las etapas del ciclo de vida de la manera más eficiente. Para ello existen 3 componentes principales. 1. El trabajo que se ha de realizar. 2. Los recursos para llevarlo a cabo. Y 3. El dinero para pagar todo ello. Como apoyo a esta etapa se necesitará un modelo de datos corporativos, en donde se muestren las entidades principales de la empresa y sus relaciones, en donde se identifiquen las principales áreas funcionales. En este modelo se tiene que mostrar también qué datos comparten las distintas áreas funcionales de la empresa. La planificación de la base de datos también incluye el desarrollo de estándares que especifican cómo realizar la recolección de datos y cómo especificar su formato, qué documentación será necesaria y cómo se va a llevar a cabo el diseño y la implementación. El desarrollo y el mantenimiento de los estándares puede llevar bastante tiempo, pero si están bien diseñados, son una base para el personal informático en formación y para medir la calidad. Además, garantizan que el trabajo se ajusta a unos patrones, independientemente de las habilidades y la experiencia del diseñador. Definición del sistema. En esta etapa se especifica el ámbito y los límites de la aplicación de base de datos, así como con qué otros sistemas interactúan. También hay que determinar quiénes son los usuarios y las áreas de aplicación. Recolección y análisis de los requisitos. En esta etapa se recogen y analizan los requerimientos de los usuarios y de las áreas de aplicación. Esta información se puede recoger de varias formas: entrevistando al personal de la empresa, observando el funcionamiento de la empresa, examinando documentos, sobre todo aquellos que se utilizan para recoger o visualizar información, utilizando cuestionarios para recoger información de grandes grupos de usuarios. La información recogida debe incluir las principales áreas de aplicación y de usuarios, la documentación utilizada o regenerada por estas áreas, las transacciones requeridas. Entrevistando al personal de la empresa, concretamente a aquellos que son considerados expertos en las áreas de interés. Observando el funcionamiento de la empresa, con ello también nos podemos percatar cuál sistema podemos utilizar para una base de datos. Hay que examinar documentos, sobre todo aquellos que se utilizan para recoger y visualizar la información. Por ejemplo, información del cliente, proveedores, facturas del material que se está vendiendo. La información recogida debe incluir las principales áreas de aplicación y los grupos de usuarios, la documentación utilizada por estas áreas, las transacciones y una lista priorizada de los requerimientos de cada área de aplicación o grupos de usuarios. Diseño de la base de datos. Esta etapa consta de 3 fases: diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico de la base de datos. La primera fase
consiste en la producción de un esquema conceptual, que es independiente de todas las consideraciones físicas. Este modelo se refina después de un esquema lógico, eliminando las construcciones que no se pueden representar en el modelo de base de datos escogido. En la tercera fase, el esquema lógico se traduce en un esquema físico para el sistema de gestión de base de datos escogido. La base de diseño físico, las constructoras de almacenamiento y los métodos de acceso necesarios para proporcionar un acceso eficiente a la base de datos en memoria secundaria. El primero es el esquema conceptual de una base de datos. Esta es la representación teórica de los datos y de sus relaciones, representada la lógica de la base de datos. El esquema lógico significa que, aunque se modifique el esquema conceptual, la vista que posee las aplicaciones no serían afectados. La fase de diseño físico considera la estructura de almacenamiento. Aunque el esquema físico cambie, el esquema conceptual no debe verse afectado. En la práctica, esto significa que aunque se añadan o cambien discos u otro hardware, o se modifique el sistema operativo u otros cambios relacionados con la física de la base de datos, el esquema conceptual permanece invariable. Selección del sistema de gestión de base de datos. Si no se dispone de un sistema de gestión de base de datos o el que hay que se encuentra obsoleto, se debe escoger un sistema de gestión de base de datos que sea adecuado para el sistema de información. Esta selección se debe hacer en cualquier momento antes del diseño lógico. Algunos ejemplos de sistemas de gestión de base de datos pueden ser Apache Derby, Profox, Access o Firefire. Sistema de gestión de base de datos, conjunto de programas que permite definir, construir y manipular. En principio se utilizaron para almacenar los atributos temáticos asociados al conjunto de identidades espaciales almacenadas en formatos vectorianos. Hoy en día se utilizan empezando a utilizar además para el almacenamiento de diversas informaciones.